Me había encaminado en un viaje en bicicleta a lo largo de la costa pacífica de mi natal Costa Rica, sin tecnología, en una bicicleta hecha de bambú. Tras semanas de pedalear y gracias a un no tan pequeño accidente, una vieja lesión en mi rodilla me impidió continuar. Y en el momento que creía que todo estaba perdido, apareció Zephyr, una marinera que al ver mis señales de auxilio terminó rescatándome. De pronto me regresó la esperanza de llegar a tiempo a mi encuentro con Bolo. Después del caos de perderme en el medio de la nada y creer que todo estaba perdido, estos días en calma, navegando con Zephyr, fueron un descanso físico y espiritual. Me hizo reconectar con el verdadero motivo por el cual estaba haciendo este viaje, la naturaleza y el esplendor de mi país. Y al mando del barco iba una capitana que rompe muchos estereotipos. Por sí solo, es raro ver una mujer capitana en estas partes del mundo. Provecho. Gracias. Seth, ¿qué te inspira a navegar? La sensación, el viento en la cara, el silencio, la pausa. ¿Por qué estamos aquí? O sea, ¿por qué estás navegando hacia el Golfo Dulce? Tiene una magia. Definitivamente uno se siente como uno está que lo tiene todo el golfo para uno mismo, más los delfines y ballenas y mantarrayas y tortugas y solo eso de que como la jungla pega justamente contra el mar y no hay nada más y es como una calma que seguro todo Costa Rica estuvo así en algún momento y todavía existe aquí. Finalmente, después de un par de días de navegar, sucedió lo impensable. Llegué a mi destino a tiempo. Había llegado el momento de despedirme de la Capi y el catamarán que me salvaron la vida y de encarar al mítico Bolo. Unos cuantos kilómetros a bordo de Bambi era el último tramo que me separaba de mi destino, de mi encuentro con el famoso, el mismísimo, el legendario Bolo. El famoso Bolo. ¿Cómo estás, mi amigo? Mi amigo Sebas. Qué largo está, loco, usted venir de tan lejos en esa bicicleta. Hecho leña. Ay, más majado que un plátano, güey. Ya me imagino, no que queda largo eso, mi hermano. ¿Usted cree que quepamos en esa moto? ¿En esa? Sí. Habían pasado varios años desde que había visto a Bolo por última vez. Sin embargo, su característica sonrisa me hizo sentir como si no hubiera pasado un solo día. Finalmente había llegado el momento de reencontrarme con aquello que me había motivado a hacer esta locura. Corcovado tiene más o menos 52.000 hectáreas, marítima y terrestre, ambas juntas.
tiene el 2.6% de la biodiversidad del mundo. O sea, ninguna parte del planeta con esa escala de tamaño que tiene el parque tiene esa cantidad de diversidad. Ninguna parte del planeta. Y es que para mí Bolo era un símbolo, es un símbolo de este lugar. Descendiente de mineros, de cazadores, su historia está totalmente entrelazada con la realidad de la península de Osa. Un lugar cuyo camino hasta la sostenibilidad, hasta convertirse en el lugar más biodiverso del mundo, no es casualidad. Ha pasado por momentos de deforestación, momentos de salvación y momentos de renacimiento. Es como una isla, Corcovado es como una punta, es como una isla. Fue destruido todo desde San José hacia el sur, toda la parte central del país. Muchos animales se arrinconaron en esta isla, que digamos ha sido una isla pero con mar por un lado y civilización por la otra. Entonces aquí se quedaron y muchos de ellos sobrevivieron acá sin que fueran exterminados. Aquí destruyeron un montón. Bastante, toda la parte plana destruyeron. Y ya estaban con enfoque en el Parque Nacional, que es la parte más importante de la península, para sacar la madera. Estos senderos fueron hechos por los buscadores de oro. Conecta la estación con el río. ¿Y qué se hizo para frenar eso? Grupos de conservacionistas, grupos de activistas, personas que venían, biólogos, guías naturalistas, que venían de otras partes del país. En realidad no fue hasta los 70s que el gobierno lo declaró Parque Nacional, empezando un proceso de regeneración, de colaboración entre el sector privado y público, para darle a este lugar una nueva vida. Y fue así como nació un cambio cultural, un cambio de mentalidad que caracteriza a todos los costarricenses y en especial a los locales de esta región. Un cambio en la percepción y en la definición de lo que significa ser rico. Dejar de ver el oro como un símbolo de riqueza y ver los bosques como tal. Tantos anhelos que tuve en la mente a lo largo del camino, tan intenso que fue, que casi que se me olvidó que mi meta era llegar a tiempo para ver uno de los espectáculos naturales más asombrosos del mundo. Algo que me había quitado el sueño desde que era un niño, algo que finalmente cumplí. Vela, la ballena está brincando ya, vela. Vela. Ve aquí, grande que es. Vela. Uy, está con la cría. Y está con la cría. Culminar de esta forma fue completamente abrumador. El dolor de mi rodilla pareció esfumarse ante la belleza de estos animales en todo su esplendor. Símbolos de que si hay algo por lo cual vale la pena luchar, es por salvar este increíble planeta que tenemos. Y es por eso que cada esfuerzo cuenta, desde tomarse 5 minutos para recoger basura en una playa hasta intentar revolucionar la industria del transporte marítimo. Si ponemos a la naturaleza como foco, podremos llegar a soluciones sostenibles e innovadoras, aliándonos con marcas como OCB que buscan minimizar su impacto en el medio ambiente. Solamente recordé todas las caras, las personas, las historias que inspiraron este camino y me sentí totalmente pleno, me sentí conectado con la naturaleza, me sentí profundamente agradecido con OCB por creer en esta locura, por demostrar en que todos, desde empresas hasta individuos, podemos poner de nuestra parte. Me hizo recordar qué tienen en común un artista convertido en revolucionario, una diplomática convertida en activista digital, una marinera rompiendo estereotipos, un hombre de pueblo luchando por un movimiento global, o un viajero cumpliendo su sueño a bordo de una bicicleta. ¿A dónde será la próxima aventura? No lo sé. Lo que sí sé es que será ambiciosa y será temeraria.
Mi nombre es Sebastián Castro Sazo, corresponsal de OCB. Cambio y fuera.